Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos un año más en El Toro por los Cuernos. Iniciamos esta nueva andadura con un programa que yo creo que va a ser de lujo, a ustedes les van a entusiasmar. Está relacionado con la Merced que forma los padres mercedarios, el Tirso de Molina. ¿Qué es la Merced en Ferrol? Pues todo, o sea, hablar de los mercedarios y vincularlos con Ferrol. Yo el otro día, fíjense, veía en Wikipedia, para informarme un poquito de qué iba esto, pues veía la Orden de la Merced. Y entonces, el colegio que ponen como referencia en 1912 o 1913, precisamente es el colegio de Ferrol, el Tirso de Molina de Ferrol. Entonces, forma parte los mercedarios del ADN de nuestra ciudad. Y este año ha sido el año 2018, año jubilar de la Merced. Para eso tengo la enorme suerte de contar con un ferrolano de adopción, que es el padre José Ignacio. José Ignacio, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Ferrolano de adopción porque tú estuviste, bueno, ya más que ferrolano, Ferrolano, porque sí, estuviste mucho tiempo aquí con nosotros en el colegio, sí. ¿verdad? Me atrevería a cantar las pepitas y todo. No me digas. Casi. Bueno, estuve 12 años, sí, para mí, yo antes decía que tengo medio corazón ferrolano, ¿no? Porque para mí Ferrol es una ciudad que me ha tratado tan bien, la he disfrutado tanto y la sigo disfrutando, y el Colegio Tirso de Molina y mis hermanos de la Merced y lo que significa la Iglesia de la Merced también para la ciudad, soy consciente de todo eso y yo he podido disfrutarlo desde dentro, ¿no? Mi relación con Ferrol, sobre todo a través del colegio, pues ha sido a partir del año 97. Yo estuve entre el 97 y el 2009 en el Tirso de Molina, o bien como profesor los primeros años, encargado de la pastoral, o bien en la dirección, y lo disfruté mucho, la verdad. Y he dejado aquí pues mucha gente buena, y muchos amigos, y mucho cariño y mucho corazón. ¿Y ahora en Valladolid? Y ahora en Valladolid, sí. Desde el año 2009 me fui a Madrid, estuve una etapa como provincial 6 años, un poco coordinando las comunidades que tenemos los mercedarios en España y algunas partes del mundo. Nosotros en la provincia de Castilla, a la que pertenece la comunidad de Ferrol, el Tirso de Molina, tenemos también casas en África, en Camerún y en América, en Puerto Rico y en República Dominicana. Y tuve esa ocasión también de hacer esa experiencia de coordinación y acompañamiento. Y después, en el año 2015, hasta ahora, estoy en Valladolid, sí, en un pequeño barrio de Valladolid, a las afueras, el barrio de la Victoria, donde tenemos una casa en la que inicié mi andadura como mercedario. Y el padre César Carreño también se inició como mercedario en esa casa de Valladolid, en el año 82, y ahora la hemos transformado, además de parroquia, en una casa de acogida a inmigrantes que vienen, bueno, de forma ilegal en las pateras y saltando la valla y demás, ¿eh? O sea que volvéis... Luego te cuento un poco del proyecto ese. Volvéis a reencontraros con los orígenes de la orden. Con los orígenes, sí. Que era un poco porque surge, es el 800 aniversario de la creación de la Orden de la Merced. Sí. ¿Quién es Pedro Nolasco? Bueno, Pedro Nolasco, aunque se sabe muy poco de él por los documentos oficiales, se sabe poquísimo. Y de hecho hay muchas dudas incluso de dónde nació. Hay una discusión que si nació al sur de Francia, que si nació en Barcelona. Parece claro que era un mercader de los inicios del siglo XIII, que se dedicaba a la compra-venta, a los negocios, y que en algún momento de sus viajes a África, al norte de África, descubre la cautividad, la realidad de los cristianos cautivos en poder de los musulmanes. En aquel tiempo se habla de cristianismo de frontera, si quieres, ¿no? O de religión de frontera, porque era la religión en España, pues estábamos en plena reconquista, en plena lucha de Jaime I de Aragón, que es el que además nos da, digamos, el escudo, ¿no?, como salvoconducto para ir a redimir, y en ese contexto de lucha fronteriza, de lucha también religiosa, aparece este mercader, que cuando ve la realidad de los cristianos cautivos en África, pues se propone sin más vender prácticamente todo lo que tiene, como han hecho muchos santos, ¿no?, en la historia, y dedicarlo a la redención de los cautivos, ¿no? Y pone al servicio de la redención pues todo su ser y todo su haber también. Y todo su patrimonio. Y funda un grupo de laicos, que fueron laicos al principio, no eran religiosos, ¿no? Y luego ya es cuando la orden, un siglo después, se convierte en una orden clerical, ya a comienzos del siglo XIV, ¿no? Pero comienza siendo un grupo de laicos, mercedarios, dedicados a redimir. Y tienen la ayuda de Jaime I el Conquistador. Sí, de Jaime I de Aragón. De Jaime I de Aragón. El rey, sí. eso es.
de Jaime I, que les da el escudo, digamos, como salvoconducto, y van de parte del rey. Por eso somos orden real. Cuando se canta el himno de la orden, celeste real, ¿no? Se dice, Sí, porque sí. viene del rey, tiene la corona en el escudo. Y luego fuimos fundados en Barcelona, y el obispo Berenguer de Palou se fundó en la catedral de Barcelona, la orden, nos da la cruz de la catedral, ¿no? La cruz blanca que está encima del escudo. Vamos de parte de la Iglesia y de parte del rey a esta tarea redentora, que era una tarea complejísima, ¿eh? Bueno, me imagino, ¿no? Porque, bueno, se jugaban, por supuesto, la vida como se la están jugando también, ¿no? Sí, sí. O sea, que estaban en tierra de misión y su objetivo era salvar a los cristianos que los cogían En manos de los musulmanes. Exacto. Y eso es muy difícil de hacer. Muy difícil, sí, sí. Porque ya me dirás tú, Muy porque difícil. ellos corrían el riesgo de que los engancharan a todos. Efectivamente. Y hubo muchos mártires, me imagino. Hubo muchos mártires. Y de hecho nosotros comenzamos esa tarea de redención y se incorporó a nuestros primeros textos escritos, a las constituciones, lo que nosotros llamamos el cuarto voto, que es el voto de redención, que dice: estamos dispuestos a entregar alegremente nuestras vidas a cambio de la libertad de los cautivos. El cuarto voto de entregar la vida por el cautivo. Y muchos mercenarios quedaron, lo que se llamaba quedar en rehenes por los cautivos. Liberabas a 3 o 4 cautivos, a 5, una familia, y tú te quedabas en rehén a cambio de la libertad de una familia entera, por ejemplo, ¿no? Y hubo en este sentido algunos mártires mercenarios, ¿no? Que ¿Y por qué ofrecieron su vida la por la advocación libertad. de la Virgen de la Merced? Bueno, pues porque la tarea... ¿Porque era ya patrona entonces de Barcelona? No, ¿O porque fue posteriormente? No, fue posterior, claro. Sí. Es patrona de Barcelona gracias a la Merced. O sea que lo primero es la Merced y luego se nombra patrona de Barcelona, porque la Merced se funda en Barcelona. La Merced porque es una obra de misericordia o de merced. Entonces, Nuestra Señora de la Merced es la que inspira esta obra de misericordia. Merced, como sabes, significa misericordia. Sí, 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 A partir de entonces, como la Virgen María se muestra a Pedro Nolasco como la que inspira esta obra de redención o de misericordia, así aparece en nuestras constituciones, en el origen fundacional, se le comienza a llamar la Virgen de la Merced, o de la misericordia para con los cautivos. Y desde 1218 que se funda, comienza a tener pues, un gran auge en Barcelona esta tarea redentora, ¿no? Es una maravilla pasear por Barcelona ahora y ver los caminos, o lo que llamamos nosotros las calles de Pedro Nolasco, ¿no? Y bueno, ir a la Basílica de la Merced, que tiene ahí su centro, es nuestro corazón mercedario, está en la Basílica de la Merced. Nuestra advocación de la Merced proviene de ahí, de Barcelona, y luego la catedral también, donde se fundó la orden, etcétera. Barcelona es la cuna de nuestra orden, y desde allí pues la orden se comenzó a extender enseguida por toda España y América también, porque ya en el segundo viaje de Colón fueron los primeros mercenarios. Y luego el hábito blanco también. El hábito blanco, exactamente, sí, sí. Que se nos ofreció, exactamente. Vinculado a la Virgen. Exactamente. La postura de Nuestra Señora, de la Virgen hoy, ¿no? En un mundo tan, no sé cómo decirte, tan aconfesional, tan laico. ¿Tú cómo ves el mundo de hoy? Yo no lo veo tan mal como algunos lo quieren ver. A ver, ¿tú cómo lo ves? Por eso te digo. Yo no lo veo tan mal, veo muchas cosas buenas. También veo cosas malas, como todo el mundo, ¿no? El mundo siempre ha tenido cosas buenas y malas, ¿no? Hemos progresado en muchos aspectos, hemos avanzado humanamente en muchos también, pero es cierto que hay un cierto, yo diría, despiste, ¿no? O un cierto desconcierto en muchas personas, depende de donde hablemos en el mundo, ¿eh? En Europa, por ejemplo, ¿no? Esto de la pérdida de valores, digamos, cristianos o más humanos, es real, es real. Las tecnologías nos están un poco, al mismo tiempo que nos hacen avanzar en muchas cosas, nos están despersonalizando en otras, y creo que ahí tendríamos una gran tarea educativa y de formación en los valores dentro de las nuevas tecnologías, que es una tarea absolutamente pendiente que hacer, y veo un despiste generalizado en algunas cosas, ¿no? Pero veo otro avance también y una humanidad profunda en otras, ¿no? Esta juventud con la que yo ahora pues te confrontas, ¿no? Opiniones y demás, a veces te descubren cosas interesantísimas, ¿no? Y dices, no, pues no es tan malo el mundo como lo pintan, ¿no? Y realmente siguen teniendo valores profundos que hay que ayudar a descubrir, ¿no? Sí, serán otros. Yo tengo un poco de miedo. Bueno, o los mismos. Son los mismos. O los mismos, a lo son mejor, los mismos. expresados de otra manera, forma, ¿no? sí. Es una cuestión de expresar. Claro, ¿no? La gente sigue queriendo y teniendo necesidad de solidaridad, de llorar, de compasión, de misericordia. La gente se vuelca con proyectos interesantísimos. ¿Y de Dios?
de Dios también, fíjate, también, y de silencio también. Y también. También. Lo que pasa es que es a veces difícil encontrar el camino, ¿no? Digamos, que te lleve a esa necesidad de silencio de Dios, porque estamos tan abrumados por tanto ruido, por tanto bombardeo, por tanta publicidad, por tanta información. Por ejemplo, el hecho de saber controlar la información y de cribarla bien, a mí me parece un reto precioso en el mundo educativo y de los valores cristianos, pero la gente tiene muchas necesidades de silencio. Mira, el otro día en Valladolid vinieron dos chicas, amigas de Salamanca, enfermeras que querían retirarse, necesitaban silencio, me dijeron. Y me dijeron, aconséjanos, y hay un monasterio, no sé si conoces, en La Trapa, sí, en Palencia, La Trapa, y yo les envié allí y tal. Y cuando salieron, estuvieron solo un día y medio, me dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos. Dice, pero no solamente lo necesitamos nosotras dos, sino es que lo necesita muchísima gente. El silencio, el contacto con Dios, no son especialmente creyentes, ¿sabes? Pero esa recuperación de la interioridad es una tarea que tenemos pendiente los seres humanos ahora en que vivimos en tanta exterioridad, ¿no? Que es cierto también. Sí. Vivimos en tantas capas superfluas que hasta que uno llega al corazón, pero cuando llegas al corazón, la gente tiene necesidad de que llegues al corazón y de que saques del corazón lo mejor, ¿no? Y la gente sigue teniendo lo mejor en el corazón, yo estoy convencidísimo. Ahora últimamente en la última jornada de la JMJ en Panamá, el Papa hacía alusión, tanto en el Via Crucis como en su misa, hablaba de la figura de la Virgen. Y hablaba de la figura de la Virgen en dos puntos fundamentales. Primero, en el vértigo del decir que sí en el momento de la encarnación, que es un vértigo absoluto, y el segundo, en su misión al lado de la cruz, en el Stabat. Es primero, hoy, yo creo, tú me corriges si yo estoy equivocada, pero yo creo que la Virgen ahí jugaba con ventaja, porque es el único personaje de toda la locura de amor, que es la redención, porque para mí la redención es una locura de amor, que un Dios se haga hombre, cómplice de la humanidad, eso no existe en ninguna religión, se lo digo ya a los chicos. Es una locura, es la única religión maravillosa. Entonces, la Virgen dice sí, ante la propuesta de vértigo, porque es cargarse la biología, la historia, todo, y dice que sí. Y luego yo digo, ella es la única que sabe perfectamente la trascendencia de ese sí. Luego, yo creo que ella es el único personaje de toda la historia vinculada a Cristo que es plenamente consciente de que su hijo es su Dios. El resto lo puede intuir, lo puede imaginar, se lo pueden contar, pero ella lo sabe, porque ella ha sentido desde el principio a su Dios en su propio ser. Entonces jugaba con ventaja. Por eso yo creo que en el Stabat no se desespera. Ella lo acepta con una total y absoluta veneración, que tiene en sus manos a su niño roto, pero tiene en sus manos a su Dios glorioso. Y es fascinante esa postura de nuestra Señora. Fantástico, sí. Bueno, la teología dice que la Virgen también hizo camino como nosotros, ¿eh? Yo ahí no sé si decir, tenía ventaja relativamente. La Virgen tuvo que hacer un camino personal enorme también. Pasar de madre biológica, como lo fue, a creyente, ¿no? Todo ese itinerario teológico ella lo tuvo, y en la teología yo recuerdo cuando estudiamos a la figura de María, ¿no? En Mariología, que hay toda una asignatura, ¿no? Como sabes, Mariología, el camino de la Virgen, ¿no? Desde el principio, desde el desconcierto de la Anunciación, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, ¿no? El desconcierto plenamente humano, hasta como tú muy bien dices, el Stabat del final, el estar ahí al pie de la cruz asumiendo a su hijo, también hijo de Dios, muriendo por todos y redimiendo, es un camino precioso, precioso, pero que tiene todo lo humano, todo lo humano. Recuerda que en pleno evangelio se le dice, oye, que tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan, ¿no? Y en el evangelio que hemos leído hace un par de días, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la voluntad de Dios y la cumplen. Dicen los teólogos que le buscaban pues porque querían un poco apartar a Jesús de la vida pública, porque decía cosas que a lo mejor no concordaban mucho con lo que se esperaba de él y demás. María tuvo que hacer un camino muy duro también,
de reconocimiento del Hijo como Hijo de Dios. Oye, y en Un el, camino de momento, creyente en el como- momento en que se les como pierde el cualquiera. niño, Claro, también, que se les pierde también, el niño, ella también. está horrorizada porque el niño no sabe, De madre y a- encima el niño va y le sale respondón. Claro, A ella había que dar un par de cachetes Claro, al niño, porque dice como que, oye chato, Sí. que te has perdido, no Claro, me des ese disgusto. claro. Ahí también está. Es un camino es un precioso camino de madre a madre creyente, ¿no? De madre biológica y de aceptar la voluntad de Dios, ya desde el principio, es verdad, con sus dudas, pues como caminamos todos, ¿no? Porque todos no tenemos una iluminación de repente que Dios nos diga, no, bueno, pues tenemos nuestras dudas y vamos caminando pues entre dudas y tinieblas, ¿no? Nuestro camino es así, el de todos los seres humanos, ¿no? Pero el de María fue especial en este sentido, ¿no? Desde la duda al principio hasta el Stabat al pie de la cruz, la única que está, ¿no? Bueno, con Juan, todos los demás huidos, pero ella como madre al pie de la cruz, aceptando al Hijo, aceptando como madre de la Iglesia, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Como madre y Magdalena también. Sí, sí, Magdalena. exacto. Son los exacto. tres únicos que Sí, no sí. salen ahí lanzados. Y alguna mujer, porque exacto. quien más, quien menos, todo el mundo Sí, salió sí. corriendo. Estaban las mujeres al pie del cañón, como siempre, las mujeres sois las que resistís, y Juan solo, ¿no? Los demás huidos, y bueno, estaba Nicodemo también, José de Arimatea, viendo ahí al Hijo para recoger después el cadáver y enterrarlo, ¿no? Que también hicieron su camino de creyentes. Yo te comentaba, José Ignacio, antes de empezar el programa, y te decía yo, ¿tú no crees que, bueno, hay un momento histórico, Dios Padre considera oportuno que sea la Palestina de entonces, que era un sitio olvidado, que sea precisamente la salvación del mundo allí, en aquella especie de aquella aldea que nadie podía haber perdida. sido Roma, podía haber sido Grecia, Sí. podía haber sido, no, quería que fuera allí. Sí. Pero yo creo que fíjate, fue más fácil entonces, yo creo que de lo que sería hoy. Hoy. ¿Tú crees que hoy, con toda esa dispersión, con todos esos ruidos, no hubiera sido infinitamente más difícil que si hace 2000 años no hubiera surgido, que surgiera hoy esa idea? Bueno, sería tan difícil como antes, yo creo, ¿eh? No sería más fácil, pero tampoco tan difícil. Sería tan difícil como antes. Ten en cuenta que tampoco la redención y la encarnación fue algo que publicitariamente fuera un éxito, digamos, porque fue absolutamente humilde y anónima. Es decir, que todo lo que arrancó después de la Iglesia y de la fe, el movimiento cristiano, fue muy posterior, pero nadie estaba allí para notar, ¿verdad?, que Dios se encarnaba en una pequeña aldea cerca de Jerusalén y de una familia humilde, ¿no?, como María y José, un carpintero, ¿no? Y fue poco a poco como el mensaje se fue revitalizando y se fue creyendo gracias a la resurrección o la experiencia de la resurrección, ¿no?, de que Dios seguía vivo y presente. Si Dios se encarnara hoy, me da la impresión de que lo haría de esta misma forma humilde y muchísima gente no se enteraría. De hecho, yo creo que se sigue, digamos, encarnando la palabra en muchos actos y en muchas palabras de hoy, en muchos seres humanos, ¿no? Y sigue el Evangelio tomando vida en muchos cuerpos, ¿no? Y sigue siendo anónimo también, y no se da demasiada publicidad a eso, ¿no? O sea que sigue siendo una tarea más bien difícil de entender, una tarea para pocos, porque el cristianismo, yo en eso no debemos aspirar que sea... Sí es verdad que hay que expandirlo, pero el cristianismo siempre será el auténtico, una tarea de pocos, ¿sabes? Jesús ya decía que con solo 2 o 3. Quizá nunca lleguemos a ser un cristianismo de masas, ¿no? Una tarea poco aceptada por la sociedad, por todo lo que implica, ¿no?, de buena noticia y de compromiso. Entonces seguiría siendo un cristianismo un poco marginal, ¿no? Porque es un cristianismo también para las personas un poco marginadas, ¿no?, de la buena noticia. Entonces, sería tan difícil de entender como lo es ahora. Tú ahora hablas de cristianismo, hablas de la buena noticia del Evangelio, de compromiso con el cautivo y demás, y mucha gente no quiere escuchar, ¿no? No quiere escuchar por lo que implica el compromiso para la propia vida, ¿sabes? Yo tengo un amigo que no es creyente y me da mucho la paliza en este sentido, me da mucho la vara. No, es que sí, escribí hace poco un artículo sobre eso, y si el Papa vendiera el Vaticano, tenía que vender todas las... Y yo le dije, ¿y si vendiera el Vaticano, en qué cambiabas tú? ¿En qué cambiaba tu corazón? ¿En qué cambiaba tu vida? Y me dice él, pues yo en nada. Digo, pues entonces ves, ¿para qué? ¿Por qué vamos a vender El problema es de compromiso personal, individual, ¿no?, individual, ante la fe. ¿Cómo se situaría la gente ahora?
Jesús se hubiera encarnado ahora pues en una aldea también perdida. Entonces seguramente tú y yo no recibiríamos noticias de la encarnación. A pesar de todo el boom de las no lo sabríamos. Claro, porque nadie sabría que realmente un Dios encarna ahí, ¿no? No serían muchos los que se lo creyeran. Ten en cuenta que en el Evangelio del domingo pasado leímos que Jesús coge el libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Y dicen, bueno, ¿cómo vas a creer a este? Este es el hijo del carpintero. ¿Qué nos va a contar nuestro pueblo? No se lo creían ni los de su pueblo. ¿Cómo no se lo va a creer la gente? Nadie es profeta en su propio pueblo, eran los peores. Claro. ¿Y los cautivos de hoy, José Ignacio? ¿Quiénes son los cautivos de hoy? Pues mira, hay muchísima falta de libertad, ¿eh? Los mercenarios, hace un tiempo que venimos reflexionando sobre esto, porque cuando desaparece teóricamente la esclavitud en el siglo XVIII, teóricamente digo, porque sigue habiendo muchos esclavos, como sabes, los mercenarios decimos, bueno, ya la esclavitud no es como antes, los cautivos no son los de antes, en manos de los musulmanes, las mazmorras de Argel, tenemos que buscar lo que llamamos nosotros adecuar el carisma, ¿no? O actualizar el carisma. ¿Dónde están las nuevas cautividades? Nosotros hemos optado como por 3 o 4 campos distintos, donde los mercenarios trabajamos, ¿no? Hablando de merced. Cautivos hay muchos, ahora mismo vemos la trata de personas, que es delirante, son cautivos. El tema laboral es una auténtica cautividad también, la dependencia que implica el no sentirte dueño de tu propio trabajo, de casi ser esclavo, y algunos son auténticos esclavos laborales, como sabes. Nosotros hemos optado por 2 o 3 campos. Uno es el campo de la cárcel. Como sabes, la Merced es la patrona de las cárceles del mundo, no solamente de España, y cuando llega el 24 de septiembre, todas las cárceles celebran a la Merced, ¿no? Y hay muchísimos mercederos trabajando en las cárceles. Luego el campo de la inmigración, en el que yo estoy trabajando actualmente. Para nosotros, los mercedarios, desde el año 88 en la provincia de Castilla, hicimos una reflexión seria en el capítulo, el monasterio de Pollo, que conocerás, sí, que es precioso. nuestro monasterio de Pollo, allí nos reunimos cada 3 años, y en ese capítulo hubo una reflexión y dijimos, la provincia de Castilla va a trabajar con los nuevos cautivos de hoy, que son los que se ven obligados a abandonar su patria, su tierra, por razones económicas, por pobreza, por hambre, por guerra, por situaciones violentas, y decidimos trabajar con los inmigrantes, que para nosotros son nuevos cautivos, no son dueños de su vida. Si conocieras la realidad de algunos de nuestros chicos, pues, que ahora si quieres podemos hablar un poquito de ella, pues verías cómo son cautivos. El tema de la trata de personas se está trabajando mucho en la Merced, sobre todo en Latinoamérica. Trata de blancas, prostitución, el tema de la pobreza como nueva cautividad en el mundo actual, en la sociedad económica industrializada, sobre todo en países pobres. La presencia de la Merced en América Latina se centra mucho en esto, por ejemplo en Brasil, el trabajo infantil. En la República Dominicana tenemos una obra que en los últimos 10 años ha crecido muchísimo, preciosa, en contra del trabajo infantil, la Fundación La Merced también, contra el trabajo infantil. Se están haciendo cosas impresionantes, niños que, si tú visitas Santo Domingo, se ven obligados a limpiar los zapatos, se llaman los niños limpiabotas, ¿no? Y cómo se les va recuperando, niños condenados a un trabajo ya de limpiar botas de por vida, donde ni saben leer, ni saben escribir, y cómo se les va recuperando, se les va ofreciendo educación. Esa es una cautividad absoluta. Y luego el tema de las dependencias también. Se trabaja, sobre todo en Italia, los mercenarios de Italia trabajan mucho con la drogadicción, con la dependencia de las drogas. Ahora yo creo que tenemos los mercenarios un reto muy bonito, fíjate, que sería el luchar contra la dependencia de las nuevas tecnologías, yo creo. Los móviles, exacto, los iPads, las que redes ahora sociales. estamos un poco preparados para eso, pero a mí me encantaría que dentro de la Merced surgiera un tipo de estudio serio sobre la dependencia de las nuevas tecnologías, de desenganchar un poco. Ya están surgiendo otras entidades que lo hacen, y psicólogos y psiquiatras y demás que están ayudando a esto, pero nosotros no tenemos, digamos, una vía ahí abierta, que creo que sería muy interesante, ¿no? Todo lo que sea abrir a la persona a la libertad de decidir por sí misma, de crear por sí misma, de la no dependencia de nada ni de nadie. Ahí tenemos también el tema del maltrato, que en algunos países americanos la realidad del maltrato es durísima. Yo visité en tiempos en Puerto Rico un hogar que a mí me impresionó mucho, el hogar Nueva Mujer, en Puerto Rico, de mujeres maltratadas, anónimas,
solo la policía sabe que existe ese hogar allí, que llevamos los mercedarios, ¿no? Y las mujeres te contaban unas cosas que es para echarte a temblar. Algunas se llevaban a sus hijos allí y demás. Es una auténtica cautividad también, la del maltrato, ¿no? Que estamos viendo ahora. Y tantas cautividades que hay, ¿no? Los mercedarios hemos optado como por estas, digamos, 3 o 4 aspectos. Lo educativo, hablabas tú antes del Colegio Tirso de Molina, no deja de ser para nosotros una tarea muy buena, también porque la cautividad de la ignorancia y de ahora mismo de no saber distinguir la verdad de la mentira, todo el tema de la posverdad, que ahora están tan de moda, de las fake news y demás, yo creo que ahí también la Merced en el tema educativo tiene una labor maravillosa contra estas dependencias, ¿no? Y para favorecer la libertad de nuestros chicos, de nuestras chicas, a la hora de saber elegir, de tener criterios de peso, es que la de seguir con los valores básica para que tú empieces a percibir un a poco sentir el mundo, tu libertad, claro. Exactamente, y para ver dónde puedes estar libremente, exacto. Y luego, para ser libre, para ser libre. Si no estás educado no puedes ser libre. Es imposible. Si no sabes leer, escribir, no tienes una formación, es imposible la libertad. Es fácilmente manipulable, claro. Completamente. Hoy en día se tiende, estamos en Orwell, en 1984, se tiende sí. a esa sociedad de manipularlo absolutamente todo. Ajá. Y es muy problemático. Es que tú, claro, al manipular consigues pues hacer lo que te dé la gana. Claro. Y llevar a la masa a donde tú quieras, claro. ¿no? Hay un ferrolano que fue profesor aquí, el profesor Alfonso López Quintás, que tiene un método educativo precioso, entre el vértigo y el éxtasis, que quiere un poco separar a los jóvenes del vértigo y llevarles al éxtasis de la belleza, de la contemplación, de la libertad, de los auténticos valores humanos, de la unidad, que es una maravilla cómo desarrolla eso también, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de descubrir nuestra libertad y de ir apartando nuestras dependencias, ¿no? Muy interesante. Y luego tú me hablabas también de un aniversario que hace hoy 2 años, de un documental precioso que estáis en este momento, importantísimo, todo el tema de Burundi, todo el tema. Cuéntame esto. Mira, sí, es importante que lo sepáis también aquí en Ferrol, porque lo vamos a traer con mucho cariño. Yo me he encargado un poco del proyecto de traerlo, porque en el capítulo del año pasado en Pollo nos ofrecieron, con motivo del 8º centenario, un documental. En el año 2019 se cumplen 25 años del genocidio de Ruanda, que fue en el año 94. Y con este motivo van a salir a la luz muchas noticias, documentales también. Hay 2 periodistas de Jerez, de Salva y José Antonio, de Canal Sur, que hicieron un documental. En Jerez nosotros tenemos también a la patrona de Jerez, es la Virgen de la Merced. Ajá. Una cofradía, un movimiento enorme. La fiesta del 24 en Jerez es una maravilla vivirla allí. Y decidieron hacer un documental porque en Jerez tenemos un mercedario, Juan Carlos Mancebo, que vivió en primera persona el genocidio de Ruanda. Nosotros fuimos a Burundi en el año 68. Hace 50 años de nuestra presencia en África también. De Burundi nos echaron por la guerra también, Hutus y Tutsi, y fuimos a Ruanda. Y en Ruanda se reprodujo este problema, guerra civilista entre los Hutus y los Tutsis, que dio lugar al genocidio del 94, y también nos echaron de allí y demás. Luego fuimos a los campos de refugiados del Congo y ahora estamos en Camerún. Pero esa etapa del genocidio se refleja muy bien en la película que se titula, es un documental, ¿eh? Sí. Se ve muy bien porque dura 1 hora solo, 1 hora y 1 minuto, se titula Redentores de cautivos. Yo si quieres, cuando vayamos a traer la película, que será en mayo, el 2 de mayo, ¿hablamos? Ya tenemos, te puedo traer un cartel. Perfecto. y vendrán, yo espero que venga el director de la película, el periodista Salva Díez, y también nuestro misionero, Juan Carlos Mancebo, mercedario. Que también estuvo allí y lo vais a presentar en Abanca. En Abanca, eso es. El otro día ya nos han cedido muy amablemente a Abanca el salón de actos. Para el 2 de mayo a las 7 de la tarde, veréis carteles por ahí, porque traeré carteles y demás, presentar el documental, ¿no? Y contaremos seguramente con la presencia del director de la película y de Juan Carlos Mancebo. Y el documental refleja un poco la historia de los mercedarios, que además, lo digo porque los ferrolanos, pues los conocéis algunos de ellos. Por ejemplo, el padre Emilio Aguirre, que estuvo en Burundi en los primeros años. El padre José Muñoz, que estuvo aquí de profesor en el Tirso de Molina también, y aparecen otros muchos que han pasado por Ferrol y por el Tirso y que vivieron, que han sido durante algunos años misioneros o bien en Burundi, o bien en Ruanda, o bien ahora en Camerún, ¿no? Y puede ser un documental muy interesante, y sobre todo con motivo eso del 25 aniversario del genocidio de Ruanda,
que ya se están haciendo algunas cosas por ahí para recordarlo. Y en este momento la persecución que está teniendo el cristianismo en África y también en Oriente Medio, todo eso es tremenda. Es una vuelta a la persecución. ¿Tenéis vosotros problemas en vuestras misiones también? Nosotros tenemos en África problemas en el norte de Camerún. Sabes que en Nigeria hay un grupo que es el Boko Haram, terrorista islámico, que es demencial. Como Nigeria hace frontera con Camerún, nosotros cuando hemos ido huyendo de donde nos echaban, quemaban nuestras misiones en Burundi. Por eso el documental, te aconsejo que lo veas, es precioso. Al final del documental aparecen los créditos, todo lo que se hizo durante esos años en Burundi y en Ruanda, todo lo que los mercenarios hicieron. Pero todo lo que hicisteis, todo se destruyó. No todo, quedaron algunas cosas, algunas misiones, algunos hospitales, algunas iglesias que ahora la llevan pues los diocesanos, pero es un elenco precioso de todo lo que se hizo. Estuvimos 2 o 3 años en los campos de refugiados en Congo, y cuando ya se vio que la situación era insostenible, algunos de los mercenarios llevaban campos de refugiados de 60.000 personas. Dios mío. Lo llevaban entre 2 y 3 personas. A mí te cuentan unas cosas, que Juan Carlos Mancebo, si viene, tendremos una mesa redonda y él os podrá contar cómo vivían eso, ¿no? Cómo de repente llegaban refugiados de la guerra, 60.000, les tenías que dar de comer. Venía un camión de Cáritas o de Cruz Roja, y entonces recuerdo que Pablo, uno de nuestros misioneros que está en el monasterio de Pollo ahora, ha venido de África, ya es mayorcito, el hombre, yo creo que tiene ahora 80 años, dice: yo tenía en Inera, el campo de Inera, 60.000, perdón, y puse unos palos cuando vino el camión y les dije, yo creí que iba a morir allí, dije, de aquí no paséis, imagínate, 60.000 personas hambrientas, que tú les dices, de aquí no paséis, con 3 o 4 ayudantes de Cruz Roja, de aquí no paséis, que va a haber comida para todos. Dice, yo, claro, me podían comer a mí. Directamente, sí. Y conseguimos salir adelante, él cuenta, dice, en esos campos de refugiados. Luego ya se hizo un poco más, pues con sus tiendas y todo, ¿no? Fue una experiencia impresionante que vivieron estos nuestros mercenarios. Esto viene a que fuimos a Camerún, porque era un país un poco más pacífico, no está en guerra y sigue sin estar en guerra. Pero en Camerún, como hace frontera con Nigeria, aunque nosotros estamos más bien en el sur, en Yaoundé y en el sur, en Samelimá, en una ciudad donde trabajamos en las cárceles africanas, que son tremendas también, está Boko Haram y hace incursiones. Entonces de vez en cuando secuestra a algunos cristianos, mata a algunos cristianos, y está suponiendo un gravísimo problema para la población cristiana en África, en el África central, ¿no? En el África subsahariana. Estas incursiones de grupos islamistas, ¿no? Que secuestran, que matan, que saquean, que violan, que roban. Y es verdad que está la Iglesia perseguida en este sentido. ¿Qué hacen los gobiernos en este momento para intentar conseguir erradicar o coger o meter a Boko Haram? No te puedo decir, yo no estoy muy al día. Pueden, de hecho hacen, sí, pueden perseguir a los movimientos, de hecho los están persiguiendo, los están acorralando en algún sentido. Lo que pasa es que ellos también se refugian mucho en la selva y demás, no es fácil. Por otra parte, los gobiernos africanos, por ejemplo, estos gobiernos de la mayoría de los países subsaharianos son gobiernos muy corruptos, como sabes, ¿no? Y es difícil luchar a veces cuando ellos mismos tienen la corrupción tan dentro metida. Es muy difícil una organización pues de lucha contra otra organización terrorista y demás. O sea que el misionero está luchando contra el gobierno, contra los que no, en realidad tiene a todo el mundo enfrente, excepto al pobre pueblo de perseguidos que están en sus manos, ¿no? Porque en ese momento los están aliviando. Claro. Yo he vivido allí en Camerún concretamente, pues días duros de decir, pues mira, nos están metiendo aquí un oleoducto, están acabando con la población pigmea, por ejemplo. Nosotros hemos trabajado mucho con los pigmeos ahí en Ngobayán, en el sur de Camerún, pero claro, no puedes hacer nada, porque las grandes multinacionales, los gobiernos pagan pues para que puedan deforestar todo esto, entonces los animales huyen, los pigmeos, que son una raza nómada, pues se quedan sin alimentos. Bueno, en fin, es todo un complejo, un mundo político de decisiones, de intereses, como sabes, en África, que es la gran esquilmada de... Y luego cuando tú ves todo eso y ves esa realidad, y has estado viajando por allí, y tus hermanos sacerdotes, han luchado mucho y ven esto, y vienen aquí, y tú dices, Dios mío, y aquí es que tenemos la cara de quejarnos
de quejarnos por algo. Sí, claro. Cuando aquí, frente allí, aquí lo tenemos claro, todo. Sin duda, sí. Eso cualquier misionero te lo puede decir, cualquier voluntario que nos esté viendo ahora en la televisión podrá afirmar lo mismo, ¿no? Que somos unos auténticos privilegiados. Entonces, quejarse de nada aquí en nuestra sociedad occidental, donde lo tenemos todo, o parece que lo tenemos todo, pero quizá no tengamos lo principal, ¿no? Porque una cosa es tenerlo todo y otra cosa es ser todo feliz. Lo material. Claro. ¿Qué es lo principal? Bueno, lo principal, los seres humanos estamos llamados a ser felices, ¿no? Y lo principal es vivir la felicidad desde el corazón y desde los que somos cristianos, claro, yo que te voy a decir, pero parece que estoy echando un sermón, desde el amor, ¿no? Entonces, cuando uno vive desde el amor, eso es lo principal. Y amor comporta muchísimos otros valores, la paz, el perdón, la justicia. Cuando uno va viviendo eso, vive lo principal. Y eso se puede vivir en una aldea de África con 4 cosas, como tienen ellos, y eso implica una profundísima alegría, ¿no? Por eso a muchos les extraña, pero fíjate si no tienen nada y lo alegres que están los niños, ¿no? Pues porque hay otro tipo de valores que se pueden vivir desde el corazón y desde el amor, que son los que realmente nos hacen personas, ¿no? La sociedad occidental, el peligro que tiene la tecnología, la excesiva riqueza, puede ocultarte todo esto, ¿no? Porque hace que vivas, te quiere poner otro tipo de valores aquí, ¿no? Que son indudablemente mucho más superficiales, ¿no? La fama, son las tentaciones de Jesús, ¿no? La fama, el éxito, la superficialidad de la publicidad, cuando uno vive anclado en eso, de repente puede ver que lo fundamental se cae, ¿no? Claro, vives anclado en eso y te encuentras absolutamente vacío. Vacío. Porque Claro. dices tú, pero verdaderamente yo quiero cada día más, cada día más, Puedes cada día estar más. vacío, ¿eh? Puedes estar vacío. Por ejemplo, hay hoy en gente día, que puede vivir en eso, mucha gente aquí en Occidente, y muy- vive y muy profundamente contento. unos valores Sí, felices, sí. de amor y de paz y de solidaridad, y evidentemente, ¿no? Pero siempre estamos en el riesgo de que ojalá no nos oculten demasiado los auténticos valores que nos hacen felices, ¿no? Y eres feliz aquí y eres feliz en África. Indudablemente en África, ¿cómo se llaman felices? Hombre, pues si tienes un acceso mejor a la salud, evidentemente mejor, hay que luchar por la dignidad humana, ¿no? O si la riqueza que tú puedes tener aquí la puedes compartir y la casa es mejor, y cuando viene un terremoto, pues no se te hunde todo, evidentemente hay que luchar por la dignidad humana, que implica eso también, ¿no? Y de ahí que el cristianismo pues opte por una riqueza mejor repartida, en fin, por tantas y tantas cosas que siempre decimos, ¿no? Por la lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. tú ahora mismo estás centrado en el tema de la inmigración. La inmigración, me decías. sí. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, cuando se habla, está el mensaje en este momento, la polémica en la calle, ¿no? Que si habría que regularla, que si no habría que regularla, que si tú tienes que aceptar o no tienes que aceptar, que si viene gente que a lo mejor debería de condicionarse el hecho de que vinieran los que fueran a lo mejor más perseguidos, más católicos, tipo por ejemplo los coptos, tipo Claro. por ejemplo todos esos. ¿Tú cómo ves el problema en este momento? Mira, yo tengo ahí una opinión clara, ¿no? Sí. Y que me la he ido formando también, sobre todo en estos 2 años de trabajo con ellos. La primera es que es verdad que se necesita un tipo de regularización, es verdad. Es decir, que los países tienen que controlar sus fronteras de alguna forma, que tú no puedes decir, bueno, aquí vienen todos. Habrá que tener Sí. un tipo de regularización de esto. Y la otra cara de la moneda es que nosotros, como personas, tenemos que favorecer la dignidad personal. Y ante este hecho, que políticamente a lo mejor no se puede abordar o no se aborda bien, los que vienen son seres humanos. Y ahí tienes que poner corazón. Nosotros, por ejemplo, los que nos están viniendo, en España hay como 2 clases, digamos, son los que piden asilo, asistentes Sí. de asilo, refugiados de guerra, o aquellos con los que estamos nosotros trabajando en Valladolid, de asistencia humanitaria, que necesitan la primera asistencia. Vienen aquí sin nada, en una patera, o saltando la valla, Sí. llegan sin nada y nosotros les damos la primera asistencia, ayuda humanitaria. Son programas de ayuda humanitaria, ¿no? A través de la Fundación La Merced Migraciones, que tiene su centro en Madrid, pero hoy, 31 de enero, hace 2 años, abrimos nuestra casa de Valladolid, que teníamos 2 pisos vacíos, nuestra antigua casa de formación, donde César Carreño, por ejemplo, se formó conmigo, ¿no? Estaba vacía porque no había postulantes y decimos, vamos a abrirla al proyecto de acogida a inmigrantes. Y les damos casa, techo, comida, una primera acogida, ¿no? Hasta que ellos consigan regularizar su situación. Es verdad que son inmigrantes ilegales, porque han entrado ilegalmente en nuestro país,
tenemos la gran suerte en Ferrol de que son chicos que ya les conocen. En el Tirso de Molina les conocen porque yo vengo con ellos de vez en cuando y me traigo a 2 o 3 para que compartan su experiencia, lo que han vivido al salir de sus países en África, o bien por hambre, por pobreza, o bien por necesidades educativas. Hay uno que tenemos, Idrissa, que ha venido de Guinea-Bissau, fala portugués, que ha venido, fíjate, porque quería educarse. Dice, porque en su país teníamos sola clase una vez a la semana, no venían los profesores, siempre huelgas. Yo quería educarme, quería saber, quería aprender, y ha emprendido la ruta desde su país, ha saltado la valla en Melilla, se rompió las piernas al caer de la valla, y está con nosotros. Son chicos buenos, son chicos majos, con sus problemas como todo el mundo, son chicos respetuosos. La mayoría que tenemos en casa son musulmanes. ¿Tú sabes qué maravilla cuando bendecimos la mesa? En árabe o en cristiano, el respeto total, cómo ellos valoran nuestra religión, nuestra acogida, como religión de acogida, de humanidad, cómo podemos convivir. Para nosotros está siendo una lección grande de convivencia interreligiosa, ¿no? Cómo nosotros respetamos a ellos sus ritmos de oración, son profundamente creyentes y por eso valoran mucho todo lo religioso que se haga en la casa, aunque sea de una iglesia. Claro, yo por eso cuando se oye decir, no, es que estos vienen a... Bueno, no sé quiénes serán, desde luego con los que yo vivo no. Nosotros vivimos con 8 chicos, y ahora tenemos 6 musulmanes y 2 cristianos, y la convivencia entre ellos en este sentido religioso, luego puede haber, son de 18 a 25 años, problemas normales, pero está siendo una lección de tolerancia absolutamente maravillosa. Te lo pueden decir los alumnos del Tirso, que les conocen y les han escuchado y han compartido. Ellos el primer problema con el que se encuentran es con el idioma. Sí, claro. Claro. Eso es lo primero, es la primera frontera. Sí. Y vosotros les enseñáis allí. Eso es. ¿Cómo es un día de trabajo vuestro? Sí, pues mira, ellos se levantan a las 8:30 de la mañana, a las 9, tienen obligatoriamente clase de español al menos 2 horas, algunos 3 horas, y van a organizaciones que hay en Valladolid que se agrupan en torno a la red Íncola, que llamamos, red Íncola, que agrupa a todas las organizaciones que trabajamos con inmigrantes. Están en clase entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, más o menos. Luego vienen, a las 2 comemos y luego por la tarde tienen varias actividades. Normalmente tienen algunas clases adicionales. Yo les doy clase de español también y tienen un grupo de voluntarios de nuestra parroquia, fantástico, de hombres y mujeres fantásticos, que desde que empezamos el proyecto dijeron, yo quiero ayudar, yo quiero echar una mano, y les dan clases de español también, juegan con ellos al parchís, les llevan a visitar un museo, es todo un programa, digamos, de voluntariado, ¿no? Tienen deporte también, tenemos la ayuda de todas las asociaciones del barrio, tenemos un club en el barrio La Victoria con unas instalaciones fantásticas de campos de fútbol, los lunes entrenan allí, los jueves en Cristo Rey, van conviviendo y viviendo. Y sobre todo van integrándose en un poco lo que es la sociedad nuestra occidental, la sociedad española, van estudiando la Constitución, cómo están las comunidades autónomas, van aprendiendo. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos vienen sin saber leer ni escribir. Yo recuerdo una noche en una de las habitaciones de Yero, un tipo fantástico, cómo se emocionaba cuando aprendió a leer. Y leía un cuento de niño, no recuerdo qué cuento era, un cuento con dibujitos y tal, y cómo él dijo, José, esto, y me empezó a leer porque él en español, leyendo en español y entendiendo, entendiendo lo que decía, ¿no? Sí. Esta posibilidad de abrirles entonces, yo no les endioso, yo no soy de los inmigrantes, no, los inmigrantes son tan pecadores como tú y como yo, ¿sabes? Y tienen tantas tinieblas y tantas luces como tú y como yo. Nosotros hacemos una tarea caritativa de favorecer su dignidad personal y de ayudarles a crecer y a que sean libres. De tal forma que cuando cumplen 1 año y medio en nuestro recurso, ellos salen a un piso que llamamos de autonomía, ya tenemos a 3 en piso de autonomía, que conocen Ferrol y que yo siempre que vengo a Ferrol me digo, oye, joder, Ferrol, hombre, qué alegría, porque ellos han estado aquí, han convivido con nuestros alumnos del Tirso, han ido a Chanteiro a bañarse en marchas cuando estaban en pleno Ramadán, y recuerdan a Ferrol, bueno, todos quieren venir, cuando ven a Ferrol, yo quiero ir contigo. Y no sé a qué venía esto, sí, que son chicos que sin endiosar, decir, no, son pues tan pobres y tan ricos como nosotros, y nuestro deber es intentar darles esa libertad que ellos han venido a buscar, porque realmente no vienen de un capricho, ¿sabes? ¿No? La salida
cruzarse 7 países, estar abandonados 4 días en el desierto a punto de morir, cuando un chico te cuenta que ha dejado su móvil en el desierto y el mapa y el teléfono y diciendo, este es el teléfono de mi madre, por si me encontráis muerto, que la llaméis. Cuando un chico te dice eso, no ha salido por capricho de su casa, ¿sabes? Con 16 años, pues ha salido porque la situación que él te cuenta es durísima. Y nuestro deber, yo diría que no es tanto juzgarles cuanto acogerles en este sentido, y evidentemente hay que intentar que todo sea una integración bien, buena, vosotros básica, en la legal. segunda fase los integráis en un piso, eso que dices, En un piso, sí. en un piso, y después Ya están ellos solos en el piso, ¿eh? y entonces bueno, les buscáis un puesto de trabajo. Eso o es. ¿cómo hacen? Normalmente ellos, todos los inmigrantes que vienen a España, tienen que conseguir el arraigo. ¿Cuál es su gran problema? Que no pueden trabajar porque no tienen papeles. Efectivamente. Nadie Y les entonces, puede ¿cómo es contratar. ese círculo vicioso? ¿Cómo se rompe? Se rompe normalmente entre 2 años y medio y 3 años, ese círculo se rompe. Si ellos no han tenido ningún problema, se han integrado bien, van haciendo exámenes, Sí. porque el gobierno oficial les exige los exámenes de la Constitución, de español, van teniendo el nivel de integración para asegurarnos de que se integran bien, se les da un papel, un permiso de trabajo, que es el arraigo que llamamos, ¿no? Bien. Una tarjeta roja con su foto, Y a partir su de ahí carnet de- ya a pueden partir de ahí trabajar. pueden trabajar, exacto. Tú, Ajá. si ellos consiguen ese papel, tú dices, yo ahora te voy a contratar, porque tú tienes este papel. Tienes tu NIE, el número de identificación de extranjería, y yo ya te puedo contratar legalmente. Normalmente hacen los trabajos que nadie quiere, como sabes, los inmigrantes aquí. Nosotros hemos tenido algunos pues, que han hecho algún trabajito de recoger patatas, ¿sabes? Trabajos que nadie quiere ilegalmente, ¿no? Que les han llevado por allí a recoger sin ningún tipo de permiso, se han arriesgado a decir, bueno, pues yo necesito un poco Sí, de dinero, sí. normalmente para mandar a su familia. Hay chicos que tienen familias, normalmente son pobres, tienen ausencia de medicamentos, les falta, entonces mandan algo de dinero, ganan 30 euros, pues los mandan a su familia y demás, y así echan una mano, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Que estos chicos se integren en la sociedad plenamente, con nuestros valores también, que siendo de la religión que quieran ser, acepten que están en Europa, que están en España, que nosotros tenemos este modo de convivencia que es muy bonito y que son unos valores que no podemos perder, convivenciales, democráticos, que ellos a veces cuesta mucho. Por ejemplo, el tema de la mujer a veces cuesta mucho. Muchísimo. Son musulmanes, a veces cuesta el tema de, oye, mira, pues esta visión de la mujer que vosotros quizá tengáis, hay que cambiarla un poco aquí, etcétera, ¿no? Y otras cosas. Pero ellos van poco a poco siendo libres y permaneciendo fieles a lo que ellos creen y van integrándose en nuestra forma de ser y de actuar, y pueden ser libres en nuestra fundación tenemos algunos, recuerdo cuando celebramos los 25 años, porque ya están casados con españolas, tienen hijos y han agradecido mucho pues esa primera acogida que tuvieron aquí, pues o bien son pasteleros o trabajan en una panadería, otro en una librería, cada uno. Estos vienen algunos de ellos con un trabajo, por ejemplo, tenemos algunos que han sido mecánicos en sus países y están deseando un curso de mecánica, han hecho cursos ya de soldadura, de camareros, de cocina, tenemos a uno que es un sastre excelente, un chico de Guinea Conakry, Alassane, que cuando llegó a casa lo primero que hizo fue ponerse en la máquina de coser con un poco de lana y te hizo un gorro que nos dejó a todos y ahora está haciendo un curso de costura, y seguramente él irá por ahí, su vida laboral. Y son chicos que cuando tú escuchas sus historias, que si quieres algún día puedo venir también con ellos, me encantaría. Con ellos y saludarles y me les puedes preguntar. Sí, y in situ tú ves cómo vinieron, por qué vinieron, cómo lo viven, ¿no? Y pueden venir cuando yo traiga alguno, pues te los puedo ¿Y tú que traer tienes también. tanta experiencia con ellos y sobre todo me estás No, diciendo... poca. Bueno, Yo tengo 2 añitos. Bueno, pero de vida. que son la mayoría musulmanes, Sí. ¿no? Y en este momento ellos, ¿cómo entienden o qué les parece cuando ven que la sociedad occidental, o sea, España, nosotros estamos siempre casi en la vanguardia de todo esto, ¿no? Es lo mismo que en trasplantes, lo mismo que en aceptar inmigrantes, lo mismo que en todo esto. Pero ellos cómo ven que si tú, cristiano, católico, abres tu corazón, abres tu país, los aceptas, ¿cómo ven ellos el rechazo a todo lo que es cristiano en sus propios países? Sí, es muy buena pregunta, fantástico. Yo lo he hablado con ellos cuando he tenido ocasión y lo entienden cada vez menos, ¿Verdad? claro, cada vez menos. Porque ellos valoran muchísimo el hecho de que nosotros siendo cristianos, sabes que los musulmanes no tienen imágenes. Nuestra casa está llena de imágenes. La parroquia, imagínate, van por ahí, pues ven un Cristo, una Virgen, un cuadro de...
y lo respetan completamente y valoran muchísimo el hecho de que nosotros les hayamos acogido. De hecho, uno un día en clase nos preguntó, uno que es muy inteligente, sabe muy bien español, bueno, es un pólvora, se llama Sidi, dice, pero vosotros aquí ganáis mucho dinero con nosotros, esto de la acogida y tal, nos dijo, fíjate. Dijimos, no, nosotros os acogemos y España os acoge invirtiendo en vosotros, creyendo en vosotros, para que humanamente os desarrolléis, pero porque creemos que merece la pena y por labor humanitaria. Y nosotros como religiosos, desde el cristianismo, os acogemos porque creemos en el Evangelio de la acogida de Jesús y de la misericordia, porque sois seres humanos, por encima de todo, y es lo que nos mueve, no nos mueve nada más que esta, y ellos eso les impacta profundamente, ¿no? Y de hecho muchos yo observo que van cambiando su actitud a medida que, normal, pues como todos que van cambiando su actitud a medida que van conviviendo con nosotros. Y lo que podían pensar cuando vinieron en torno a la mujer, por ejemplo, o en torno al tipo de convivencia, a la relación entre religiones, lo van adecuando y van siendo, cosa que a mí me parece pues, muy bien, que por qué te voy a mentir, pues porque es un valor que yo creo que tenemos, ¿no? El del respeto y el de la tolerancia religiosa, y si comenzaron o venían siendo un poco intolerantes, a veces por falta de formación también, pues van siendo mucho más tolerantes, y da gusto hablar con ellos cuando te dicen, no, pues claro, los cristianos y tal. ¿Y qué opinas de la persecución en tu país? Dice, no, pues no lo entiendo. En mi país deberían vivir los cristianos como vivimos nosotros aquí. Deberían no estar perseguidos, porque efectivamente los seres humanos es una labor poco a poco, que no es de comedura de coco, sino que es de apostar por los valores que realmente creo yo. Es que ellos lo tienen que estar viendo, y ellos tienen que estar viendo que allí, en su país de origen, lo reconocen. Dices, pero es que aquí no se portan con esto. Es más, no hay iglesias cristianas. Bueno, o sea, tú puedes poner en una misión una cruz, pero poco más. Pero no puedes abrir una iglesia ni una capilla católica en ningún sitio del Islam. Bueno, no, yo no sería tan radical, no en ningún sitio. Es decir, Camerún, por ejemplo, el país africano, tiene muchos musulmanes. Nosotros, por ejemplo, estamos en mitad del barrio musulmán, la Briquetería, es un barrio musulmán. Y allí está nuestra parroquia. Bueno. Entonces, fíjate cómo será que el centro de formación, de esto te puede hablar también mucho Jaime Bouza, nuestro jefe de estudios actual del Tirso Molina, que me acompañó a Camerún y lo vio también, ¿no? Como rodeados de musulmanes, tú pensando que tienes la mezquita a 400 metros, te llama el muecín a las 4 de la mañana y tu madre mía, la primera noche que pasas allí, y sin embargo son ellas, las mujeres musulmanas, las que más utilizan nuestro centro de maternidad, nuestro centro de salud, y están agradecidísimas. Y podéis tener allí una capilla, sin ningún problema. Absolutamente. Pero por ejemplo en Arabia Saudita no. No, claro, sí, claro, evidentemente. Y hay ciertos países que no, algunos sí, bueno, menos mal. Claro. Sí. Bueno, yo estuve en Omán hace unos años, con unos primos allí, y sí que había, no oficialmente, no hay una iglesia oficial y tal, pero los occidentales, que viven allí, que muchos trabajan en el petróleo y demás, tienen una libertad de culto grande también, o sea que también hay que poner un poco entre comillas eso de... ¿Qué países son? Exacto, no todos. Hay que ver qué circunstancias... Claro. Y en qué países, en África, por ejemplo, siendo una mayoría musulmana del África subsahariana, o en gran parte muchísimos musulmanes, hay que ver cómo se convive, ¿no? Porque en Egipto no ha habido ningún problema hasta ahora. En Egipto se han tolerado las confesiones católicas. Aunque también ha habido atentados y demás. Pero yo, por ejemplo, tuve miedo al ir a Camerún, pero os metéis, el obispo, ¿qué iglesia nos dio a los mercenarios? Cuando huimos de Ruanda, lo que te he contado antes, ¿y qué nos das? Pues os voy a dar el centro de Yaoundé, de la capital, el barrio de la Briquetería. Y en el barrio de la Briquetería, en el centro, que es un barrio completamente musulmán, al lado de la mezquita, ahí vais a tener vosotros la parroquia. Y lo teníais, y no pasa estamos, nada. Y es una maravilla el proyecto que se lleva allí, y el respeto y la convivencia. Y si todos los musulmanes, cuando murió el padre Pablo, que murió hace unos años, 45 años en África, no te puedes imaginar el dolor del barrio musulmán por el padre Pablo, que llamaban el baobab, el gran árbol del barrio, por lo que había hecho por el barrio, a través de Cáritas, por los más pobres, llevando el agua potable a las casas, asfaltando las calles, ¿no? Lo que era el barrio de la Briquetería, que antes era lo que llamaban un lupanar, ¿no? De lo que es ahora el barrio, por la presencia de la Iglesia Católica allí, no sabes cómo lo agradecen y cómo lo valoran, y qué tolerancia hay. Por eso yo
siempre pongo un poco entre paréntesis Sí. estas generalizaciones de que es que, bueno, habrá que ver, porque yo no he vivido eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Habrá que ver. Y eso es África. ¿Y Iberoamérica? Iberoamérica es un contexto distinto, al menos en lo religioso, ¿no? El cristianismo mucho más social. En Iberoamérica, en Latinoamérica, pues los problemas son otros, ¿no? No es un tipo de problema, digamos, religioso o de confrontación cuanto de Porque pobreza. está perfectamente asentada la Iglesia. Sí, bueno, en lo que yo he vivido, en los países que yo he vivido, pues sí, hay digamos un cristianismo social pues interesante en este sentido, ¿no? Para los que pensamos que bueno que la convivencia cristiana es posible en muchos países sin imposiciones, pues evidentemente uno está mucho más a gusto, digamos, menos perseguido, entre comillas, pues en nuestro barrio de Santo Domingo, en la República Dominicana, pues que en pleno barrio de la Briquetería, es evidente, ¿no? Y ahí hay otro tipo de problemas, ¿no? Con los que la Iglesia se enfrenta, que pueden ser las... ¿Qué queda, José Ignacio, en Iberoamérica de la teología de la liberación? ¿En qué quedó aquello que aunque oficialmente no quede mucho, digamos, no sé si... Yo es que no me atrevo mucho a hablar en público de esto. Porque... A mí me parece, y a lo mejor digo un disparate, pero a mí me parece que la teología de la liberación en su momento fue necesaria. Fue un tomar conciencia con la tremenda realidad, con el tremendo disparate y la diferencia de un altísimo nivel económico y una brutal y absoluta... Que sí que había pobreza. Entonces yo creo que en ese momento es un clamor por parte de franciscanos, por parte de jesuitas, por parte de que tienen que concienciarse porque ellos están con la gente que verdaderamente lo necesita. Como todo a lo mejor fue un exceso. Claro. Pero ¿en qué hay ahora? Mira, el problema ahí es de conceptos, ¿no? Realmente una teología siempre es de la liberación. Yo estoy con eso. Claro. El evangelio o es de la liberación o no es evangelio. Claro. ¿Y qué te va a decir? Pues los mercenarios de esto, ¿no? Cuando acabamos de hablar de las nuevas cautividades. O somos liberadores desde el evangelio profundos de la persona, o no hay evangelio. O no hay evangelio. Entonces, nuestro evangelio es el evangelio de la libertad, pero no lo digo yo, lo dicen todos los documentos de la Iglesia, entonces no dicen ninguna Claro, pero herejía. es un evangelio sin revancha, es un evangelio basado en el amor. En el amor, evidentemente. Yo creo que ahí fue la disfunción. Evidentemente. Una cosa a lo mejor era un poco revanchista y otra cosa llevar, Claro, es verdad eso, que puede haber corrientes teológicas que hagan más incidencia en el enfrentamiento más que en la confrontación. Confrontar, como sabes, es tener distintas opiniones, ¿no? Eso es confrontar nuestra opinión, pero claro, si tú lo basas en el enfrentamiento más que en la confrontación de ideas, puede llevar un poco peligroso. Y es verdad que todas las teologías pueden tener un vis político utilizado de alguna forma y corres el riesgo de que políticamente se puedan utilizar ciertas corrientes teológicas, ¿no? Como quizá fue en aquel momento la teología de la liberación. Pero que el Evangelio, independientemente de eso, ahora mismo en Latinoamérica se vive como oportunidad para luchar por la igualdad, la dignidad y la justicia frente a algunos gobernantes corruptos, corruptísimos que sigue habiendo en Latinoamérica y en otros muchos países, eso es sagrado, si quieres, ¿no? Eso será siempre así. Que lo llamamos, yo lo llamaría evangelio sin más, evangelio de la liberación, también, si quieres, ¿no? Por ahí van los tiros. Ahora, el uso político que uno quiere hacer de eso, también los intereses de la propia Iglesia, pues a veces tú sabes que la Iglesia tiene distintas corrientes, ¿no? También teológicas, evangélicas, bueno, muy respetables también. Se puede hacer más incidencia en una que en otra. Yo, en principio, evidentemente, claro, yo me crié y nuestros estudios teológicos, en aquel tiempo de Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez y demás teólogos de la liberación, pues para nosotros era todo y John Sobrino y demás, etcétera, ¿no? Y ya no te digo nada, el asesinato de Yacuría y demás en Salvador. Nosotros estábamos estudiando teología en Salamanca en ese tiempo, en el año 89, y para nosotros todo eso nos quemaba el corazón, ¿no? Porque decíamos, esta es la justicia que realmente merece la pena, el evangelio que se está luchando aquí contra dictaduras, contra corruptos, contra narcotraficantes, etcétera, ¿no? Y a mí eso me parece absolutamente válido, y el evangelio va por ahí, y siempre ha ido por ahí, ¿no? Que le llames teología de la liberación o le llames como quieras, pues bueno, ya digo que es más bien una cuestión de terminología. Yo me gusta cuando vas a Latinoamérica, me gusta ver personas y trabajos personales,
¿sabes? Sí, No, sí, no sí, enmarcar, sí. es que tú eres de este, tú eres de... No. Yo soy, como dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefapán, aquí no hay de... Aquí No hay ni de todos, uno ni claro, de hombre, otro, aquí ¿eh? somos todos luchadores por el Evangelio. Mira, y cuéntame una cosa. Además que es verdad que, perdóname, que Sí. en Latinoamérica eso siempre tiene una parte interesantísima de denuncia, ¿eh? Y de lucha por la injusticia, porque realmente son países Tremendamente que han vivido, injustos, exacto, ¿eh? han vivido mucha desigualdad, e entonces inevitablemente si te metes ahí con el Evangelio a fondo, inevitablemente vas a crear tensiones, roces, pues con la política, con los poderosos, pero es que el Evangelio es eso, ¿no? ¿Qué es eso? Y el contracorriente, es lo que le pasó a Jesús. Entonces, no puedes desdecirte de eso, ¿no? Esa es toda la parte profética que tiene el Evangelio. Claro. Bueno, se había puesto muy en tela de juicio un poco el papel de Arrupe entonces, ¿no? Bueno, y tú hablabas de Leonardo Boff, que al final luego terminó hablando, porque resulta que era compañero de estudios del Benedicto XVI. Sí, eran muy amigos y tenían sus grandes polémicas uno y otro. Que esos son fantásticas, los planteamientos de uno y de otro, y cómo llegaron. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que entonces Benedicto XVI era lo que diríamos el factotum de la Inquisición de entonces. Perfecto de la doctrina de la fe. Entonces no le quedó más remedio también que adoptar una serie de cosas. Sí. Pero, por ejemplo, Arrupe, que en un momento determinado, en el pontificado de Juan Pablo II, bueno, no estaba muy bien considerado, hoy por hoy está a punto de entrar ya en su beatificación. Sí, Arrupe es un personaje importantísimo, era el Papa Negro, siempre se le llamó, y en este momento, bueno, pues yo creo que van a centrarse muchas cosas dentro de la Iglesia que falta hacen también. Ya. Pero dime una cosa, Venezuela, ¿cómo ves el tema de Venezuela, José Luis? Menudo problema. Yo, Venezuela me duele el corazón, porque yo tengo un tío venezolano y una tía venezolana, una prima venezolana. He estado en Venezuela una vez sobre todo y me enamoré de Venezuela, la verdad, hace ya muchos años, pero como mi tío me transmite tanto de Venezuela y yo viví tan a fondo Venezuela cuando estuve allí... ¿La quieres? La quiero, sí. Y es un país tan maravilloso, es una gente tan maravillosa. Mi tío dice que es una gente demasiado sumisa. Y que al ser una gente demasiado sumisa, por eso han aguantado lo que han aguantado desde las dictaduras antiguas hasta lo que han aguantado últimamente con Chávez y demás. Yo soy absolutamente beligerante contra la actual dictadura dictadura de Maduro venezolana. Es que los está sumiendo en la más absoluta la miseria. Que tiene hambre el país, es un hombre... que no sé si se puede decir, a lo mejor me coge. Puedes decir lo que te dé la gana. Es un hombre con una ignorancia supina, es un hombre que ya ha convertido evidentemente el Estado en una potencia del narcotráfico y de la... en fin, es que no hay por dónde cogerlo. Entonces, como yo últimamente escribo muchos contra Maduro y demás... Ah, no me digas. Sí, bueno, algún artículo que tal, Sí, cuando eso, pues me sí. meto un poco con Sí. Maduro, con su política, con su... ¿cómo es posible que un hombre así, de tan baja catadura moral, pueda estar dirigiendo todo un país con la riqueza que tiene Venezuela, ¿no? Con la riqueza que tiene, que se están repartiendo entre cinco de la cúpula, que es un narcoestado, Sí. además. Mira, mi tío me contaba, ahora, hoy lo hablaba con la Melas y con César, ¿no? En la comida. Si mi tío se va a ir, y se va a ir ahora el día 10, está en España, pero se va a volver, con 84 años, ¿no? Porque quiere vender un poco su casa y demás. Me contaba que su pensión, él era profesor catedrático de biología y mi tía también. ¿Sabes a cuánto equivale su pensión? Catedráticos los dos de biología. Los dos de biología. ¿Sabes qué se pueden comprar con su pensión? Un helado. ¿Qué me estás contando? Lo que oyes. Sabes que hay una inflación del 18.000%. Sí, horroroso. Y su pensión equivale poco más o menos que un helado. A mí mi tío me cuenta que la gente está viviendo allí un poco de los... Le llaman cambures, creo, allí, pequeños plátanos y demás, que van comiendo como pueden, muchísima población, que evidentemente hacen una comida al día nada más, esto de que hacen 3 comidas al día, me río mucho. ¿No? Y claro, mi tío, como lo ha vivido en primera persona, pues me cuenta realmente lo que pasa, porque tiene las noticias de su familia, de la familia de mi tía, que vive allí, y tiene noticias día a día, y te aseguro que me ha contado cosas absolutamente demenciales y horrorosas en cuanto al modo de vida. Bueno, cuando van ellos ahora a Venezuela se llevan 2 maletas cada uno, cargadas. Antes recuerdo que iban con regalitos, con cuando era la Venezuela, no voy a decir rica, pero por lo menos normal, ¿no?
Y ahora llevan azúcar, llevan papel higiénico, llevan sobre todo mucha medicina de aquí de España, llevan aceite, llevan sal, llevan el producto basiquísimo. Con eso iban tirando 6 meses. Luego cada 6 meses venían, de hecho llevan 6 meses aquí en España y no sé si volverán con la situación de guerra civil. A ver, la situación yo creo que está, yo confío que esto, que la autoproclamación que hablan del Juan Guaidó, pero estudiando un poco el tema, es que su propia Constitución interpreta, que dice clarísimamente que en el momento en que falle Maduro, como ha fallado, y pretenda hacer una asamblea paralela sin ninguna legitimidad, está totalmente legitimado el Guaidó para proclamarse presidente de Venezuela. Sí. Porque lo otro es un auténtico, es una usurpación. Una usurpación. Sí, sí, o sea, lo de Maduro claramente es una usurpación. No, es la típica figura del dictador que no aguanta que las urnas se hayan vuelto en su contra. Efectivamente. Que no aguanta que el pueblo pues ya esté cansado de pasar hambre, de inseguridad, etcétera, de perder los mínimos derechos que uno puede tener, y no aguanta que las urnas se le vuelvan en contra, y por lo tanto pues usurpa el poder, como todo dictador, como todo tirano, que se agarra al poder por encima de todo, incluso del sufrimiento de su propio pueblo, ¿no? A pesar de a costa del sufrimiento de su propio pueblo, porque tú estás viendo que ahora que han empezado a intervenir los americanos en un tipo, en las cuentas estas, pero tú veías que todo lo que estos señores estaban consiguiendo a base de la venta de petróleo, se lo están repartiendo entre Maduro y los 5 de la cúpula militar. Yo escuchaba esta mañana a saber la cantidad de oro que estará viajando de una hora de una cuenta a otra, de un país a otro y demás, preveyendo un poco como ha pasado con todos los dictadores, ¿no? Como ocurre también en África. Yo solo espero, la verdad, pues porque quiero mucho a Venezuela y a mi familia de allí, pues que no haya un tipo de guerra civil, que no haya derramamiento de sangre, que las cosas se hagan relativamente bien, ¿no? Y que evidentemente que Maduro caiga y que... ¿Y la Iglesia en este momento cómo está considerada la Iglesia Católica en Venezuela? ¿Tenéis problemas? Nosotros tenemos un obispo mercedario muy majo, muy amigo, en la zona de la gran sabana venezolana. La Iglesia, lo que yo sé de la Iglesia es que ha denunciado todo lo posible el régimen. Está trabajando mucho al lado del pueblo, como debe ser por otra parte. Claro, yo al no estar allí no sé exactamente en casos concretos, puede ser que algún tipo de iglesia esté un poco más favorable, no lo sé, no me atrevo a hablar mucho, ¿no? Pero los documentos oficiales de la Iglesia, la postura oficial de la Iglesia ha sido siempre, primero, una llamada al entendimiento en la medida de lo posible y una llamada a devolver al pueblo la voz, a través de las urnas, que ya sucedió, claro. Y a una lucha por la dignidad y los derechos de los que, porque allí en las parroquias tú lo ves, en nuestros colegios tú lo ves, nosotros tenemos colegios, los mercedarios allí, hay un colegio en Caracas que se llama precisamente Tirso de Molina. No me digas, sí. El Tirso de Molina de Caracas. De Caracas. Que tú no te puedes imaginar lo mal que lo pasan, en el sentido de control por el gobierno de absolutamente todo lo que tú puedes enseñar, de falta de libertad, y luego ya no te digo nada de los profesores, los sueldos ridículos, etcétera, ¿no? Pero esto ya empezó con Chávez. Sí, ¿verdad? ya empezó, sí. Era con Chávez y ahora antes. Ya ha sido el paroxismo con este Maduro. Mucho antes, sí. Entonces, esa falta de dignidad y de derechos se están denunciando, está acompañando al pueblo en la medida de lo posible y con todo cariño, y los propios obispos están sufriendo también las consecuencias del enfrentamiento poblacional, de la escasez, etcétera, ¿no? Lo que a mí me transmiten y lo poco que es verdad que no he leído yo demasiado los documentos que ellos lanzan, pero lo que también este amigo nuestro nos dice, y desde la Merced se nos dice también, la Iglesia está pues intentando luchar porque las cosas se solucionen. Yo confío en que se solucionarán, confío en que no haya un derramamiento mayor de sangre, porque hasta ahora lo ha estado habiendo, ¿eh? Sí, ha habido muertos, ha habido represalias. En este momento la gente, muchos opositores al régimen de Maduro y Chávez están en las cárceles, las cárceles están atiborradas, y aquí lo que parece es que, lo que es tremendo es que cómo se valora, con qué diferente vara de medir, cuando una dictadura es de izquierdas, cuando una dictadura es de derechas. Y lo que es importantísimo es que la libertad de la que hemos estado hablando a lo largo de toda el programa, es que es un bien muy preciado, pero cuidado, no porque lo tengamos quiere decir que ya sea, no, hay que luchar por él día a día.
La libertad es el bien más preciado que Dios ha dado a los hombres, le dice el Quijote, ¿no? A Sancho, ¿sabes? ¿Verdad? Cuando están los cautivos, ve a los cautivos y esos que van ahí encadenados, hay que recuperar esas palabras de Cervantes sobre la libertad, ¿no? Que Es son el maravillosas. bien mejor, más preciado, que Dios ha dado a los hombres, y que hay sin que duda. conquistarlo día a día. Sí, sí, sin porque duda. como te despistes un poco, a la primera de cambio, ¡pumba! Es una conquista diaria, sí, Te sí. manifiesta. A todos los niveles, Es humano, verdad. político, social. José Ignacio, no sabes lo que te agradezco este programa. Ya hemos llegado al final. Ya hemos llegado al Pues muy final. bien. Pues nada, muy bien, muy Pero bien, mira, me te alegro. emplazo a que cuando Me vengas alegro. el 2 de mayo Sí. a presentar en el documental ese tan fantástico. Sí, Redentores, muy bien, ¿cómo Pues a no? ver si podemos hablar, nos contáis el drama ¿Cómo no? tremendo de Burundi, lo de los Sí, estos. puede venir el misionero que aparece en el documental, Juan Me Carlos encantaría, Mancebo, puede me venir a encantaría. contar su experiencia y Pues aquí tienes. y también si quieres que alguna vez que venga con algún inmigrante que hable bien español, si Me quieres que te encantaría. le presente y Pues que me hables un encanta. poquito con él, que te cuente su experiencia también. a tu Pues tú sabes que disposición. tienes aquí tu casa, mi Muchísimas programa gracias. abierto a todo lo que Muchas quieras, gracias. te agradezco muchísimo. Y además, Muchísimas mira, tú gracias. vives en Valladolid. Sí. Valladolid es la mitad de mi corazón. También. Mi abuelo era de Valladolid. Hombre. Entonces, en mi casa hay un cuadro impresionante dedicado que le regaló la cofradía, nada menos que de la Virgen No sé, de la Piedad. San Lorenzo, Ah, de San Lorenzo. patrona Ah, de Valladolid. Y hemos estado yendo allí, pues cuando yo era pequeña, tenían mis abuelos allí una casa en el Pinar de Antequera y hemos Ah, ido sí. toda la Qué vida a bien. veranear allí. O sea que forma parte de mi ADN y de la También. segunda parte de mi corazón. Las Muy bien. moreras, Sí, hombre, bueno, lo que es. cerquita estamos nosotros, de la Estáis Morera. por al decirme, Cerquita. el barrio de la Puente Victoria, Mayor, sí. muy cerquita Muy de las cerquita. moreras. Un 5 millón de minutos. gracias. Muchísimas gracias a Y vosotros. ya sabes dónde tienes tu casa. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí, Ferrol, siempre venir aquí es un gran placer, por todo lo que quiero a esta gran ciudad y a esta buenísima gente. Así que muchas gracias, Pepa, por todo. Muchas Venir gracias. aquí Y a vos. muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya lo saben, si quieren pasarlo medianamente bien, pues vengan aquí al Toro por los Cuernos, que seguro que muy mal no lo pasan. Gracias y hasta el próximo miércoles.